¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los seminarios web del Ceneval. El día de hoy tenemos la transmisión del Ceneval Investiga. Este seminario tiene como propósito que ustedes, como audiencia, conozcan cuáles son los artículos de investigación sobre los trabajos que hace el Ceneval, tanto al interior como también algunas personas del exterior. La idea es que las temáticas se relacionen con la evaluación y la mejora de la educación. Hoy presentamos los contenidos del tercer número de la revista Ceneval Investiga. Ya tuvimos un primer número en febrero, un seminario y su presentación de la revista en junio, y ahora corresponde el turno a la revista que se está publicando ya a finales de octubre, principios de noviembre. Bienvenidos. Para presentar los contenidos nos acompaña la doctora Laura Torres, subdirectora de Investigación e Innovación. Doctora, bienvenida. La licenciada María del Rosario Cruz Rodríguez, jefa del Departamento de Dominio. Bienvenida, maestra. La maestra Taide Prieto López, subdirectora de Evaluación de Egreso en Ciencias Sociales en los EGELO. Maestra Taide, bienvenida. La licenciada Tania Lisbeth Jaramillo Reyes, de la Subdirección de Exámenes Transversales. Bienvenida, Tania. La licenciada Ingrid García Pinzón, jefa del Departamento de Investigación. Y el licenciado Edgar Andrade Muñoz, jefe del Departamento de Innovación. Serán ellos quienes nos compartan los temas siguientes. De inicio, veremos la presentación de la entrevista al doctor Modesto Seara Vázquez, rector del SUNEO. Posteriormente, se presentarán los artículos de la revista Ceneval Investiga número 3, el nuevo Dominabach básico, el EGEL Plus disciplinar del proyecto Egresa de licenciatura, el examen Exprese de expresión escrita en español, hacia un modelo único para la medición de habilidades socioemocionales en el Ceneval, y finalmente los reactivos de innovación. Nuestra sesión cerrará con un segmento de preguntas y respuestas para que ustedes puedan interactuar con nuestros panelistas. Para ello les pedimos que abran el panel de la aplicación. Como ven ustedes, hay una flecha con fondo naranja donde ustedes podrán pulsar para abrir el panel, y una vez que este se abre, podrán ver una sección denominada Preguntas, Conversaciones. Ahí es donde les pedimos que escriban las preguntas que desean hacer a nuestros panelistas. Bien, sin más que agregar, le cedemos la palabra a la doctora Laura Ortegas para que nos comparta los pormenores de la entrevista que se tuvo con el doctor Modesto Seara Vázquez. Doctora, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenos días. Una sección de nuestra revista en cada número es una entrevista a alguna autoridad o personalidad en evaluación o educación. En este número entrevistamos al rector Modesto Seara Vázquez. El doctor Modesto Seara Vázquez es el rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, conocido como el SUNEO. En 1988, como respuesta a la petición de un proyecto para construir una universidad que respondiera a las necesidades locales en la región mixteca oaxaqueña del norte del estado, inició un nuevo modelo concebido como una universidad para el desarrollo. Con este modelo busca trascender la función educativa de las universidades, entendiéndola como un instrumento cultural para transformar la sociedad, mediante la enseñanza, investigación, difusión de la cultura y promoción del desarrollo. El SUNEO cuenta ya con 10 universidades, con 17 campus que cubren la totalidad del territorio del estado de Oaxaca. Y bueno, en una visita reciente a 3 campus del SUNEO, el Ceneval tuvo la oportunidad de platicar ampliamente con el doctor Seara Vázquez, donde se abordaron temas tales como las características de una institución de educación superior de calidad, el modelo SUNEO, un sistema de evaluación para la educación superior en México y la gratuidad en la educación superior pública. Y para conocer las opiniones del doctor, los invitamos a consultar la entrevista en este tercer número de la revista. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera, la licenciada María del Rosario Cruz Rodríguez. Buen día. Gracias, Laura. Muy buenos días a todos ustedes. Yo les voy a platicar sobre el nuevo examen Dominabach básico, específicamente la lógica que seguimos para la delimitación de los contenidos a evaluar. Esto en el contexto de los exámenes de la reciente innovación en la generación de exámenes del Ceneval. Para contextualizar un poco, les hablaré de dónde surge este examen.
¿Qué es el proyecto Dominavach? Bueno, es un proyecto que ofrece una propuesta de evaluación cuyo objetivo es aportar información acerca de los conocimientos disciplinares y las habilidades de los estudiantes en 2 momentos clave de su formación en el bachillerato. ¿De qué manera está organizado? Pues el proyecto está integrado por 2 instrumentos de carácter diagnóstico. Por un lado tenemos el Dominavach básico y por el otro el Dominavach avanzado. ¿Cuál es el uso de este proyecto de evaluación? Pues bueno, ofrecer a las instituciones usuarias un diagnóstico sobre el nivel de dominio de los conocimientos y de las habilidades de sus estudiantes en 2 momentos claves de su formación. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Pues evaluar estos conocimientos y estas habilidades establecidos en el componente de formación básica para el caso del examen básico y del componente de formación propedéutica para el avanzado. El examen básico entrará en operación en noviembre próximo, mientras que el avanzado estará a disposición de las instituciones usuarias a partir del otoño de 2022. Es importante mencionar que este proyecto de evaluación tiene como antecedente el examen Domina Competencias Disciplinares, que fue puesto en operación en 2015 y que hasta 2019 se empleó para evaluar alrededor de 48,000 sustentantes de distintas instituciones privadas y públicas de educación media superior. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el primer instrumento, que es el examen denominado Dominavach básico. ¿Qué se consideró para su diseño? Bueno, son 4 puntos principales que se consideraron para el mismo. Uno de ellos es la evaluación de contenidos disciplinares relacionados con el componente de formación básica establecido en el marco curricular de la educación media superior. También se consideró la evaluación de habilidades de comunicación, tanto en español como en inglés, además de la evaluación de habilidades socioemocionales de los sustentantes a través de un cuestionario de contexto, y finalmente la elaboración de reportes de resultados con información más precisas para las instituciones usuarias. ¿Me podrán apoyar con la siguiente, por favor? Gracias. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Bueno, es platicarles a todos ustedes la lógica que subyace al diseño de este instrumento, específicamente a los contenidos disciplinares. Para presentar ello, es importante tener presente las áreas que vamos a evaluar. La siguiente, por favor. Tenemos 4 áreas disciplinares que, como ya lo mencioné anteriormente, están alineadas a la organización curricular de la educación media superior. Y también tenemos la evaluación de 2 áreas de habilidades de comunicación, que aquí es importante señalar que estas áreas se consideran transversales porque no solamente se evalúan en este instrumento, sino además en otros instrumentos que ofrece el centro, para lo cual ya hubo oportunidad de abordar sobre la evaluación de estas áreas en otros números anteriores de nuestra revista. Por si alguno de ustedes está interesado en consultar, puede hacerlo. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, es así que llegamos a la parte medular de esta plática. ¿Cómo se llevó a cabo la determinación de las áreas disciplinares? ¿Qué se hizo para concretar los contenidos que evaluamos en este instrumento? Bueno, lo que se hizo fue contar con un procedimiento alineado a la metodología del centro, en donde a partir de 4 grandes acciones de trabajo colegiado con especialistas en evaluación y en las diferentes áreas del conocimiento y labor profesional del objeto de medición, se sentaron las bases de la evaluación y posteriormente la estructura definitiva del examen. Para ello, la primera acción consistió en la realización de un mapeo de las asignaturas impartidas en los diversos subsistemas de educación media superior en el país y que correspondían específicamente al componente de formación básica del bachillerato. Para ello, el área académica del centro llevó a cabo una revisión de los programas de estudio de las diferentes instituciones. Posteriormente, es así que llegamos a esta segunda acción. Se presentó este mapeo curricular al Consejo de Planeación Académica del Ceneval, quien a partir de un análisis y una revisión elaboró y sancionó una propuesta de asignaturas por área o por campo disciplinar. De esta manera llegamos a la tercera acción, que consistió en convocar a un grupo de especialistas en las distintas áreas del conocimiento a evaluar para que, teniendo como referencia esta propuesta, ellos pudieran revisarla, revisar los contenidos e identificaran los que eran comunes a todos los subsistemas de la educación media superior
y que correspondían específicamente al componente de formación básica. Y de esta manera pudieran definir de forma detallada las áreas y las subáreas a evaluar en el examen. Es así como finalmente la última acción estuvo relacionada con el trabajo de un cuerpo colegiado, quienes llevaron a cabo una revisión y una precisión de las áreas y subáreas establecidas previamente para así consolidar y aprobar la estructura definitiva del instrumento, garantizando en todo momento la congruencia del objeto de medición. Aquí es importante destacar que con estas acciones y con el juicio de los diferentes expertos, estamos asegurando además la validez de nuestro instrumento de evaluación y que es uno de los criterios técnicos que Ceneval busca siempre garantizar en todas sus pruebas para lograr una calidad a las mismas. La siguiente, por favor. Y bueno, de esta manera finalmente todo el trabajo anterior se concretó en la definición de nuestra estructura del examen, quedando de la siguiente manera. Tenemos 4 áreas disciplinares que corresponden a matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades, conformadas cada una por un conjunto de subáreas ligadas a las asignaturas que se imparten en el bachillerato. La siguiente, por favor. Además de tener 2 áreas de habilidades de comunicación que están evaluando las habilidades de comprensión lectora y redacción indirecta, tanto en español como en inglés. En este sentido, cada asignatura o habilidad se evalúa a través de opción múltiple con 3 opciones de respuesta, contando así con una total de 280 reactivos que los estudiantes tienen posibilidad de resolver cada una de 4 horas. Y bueno, de esta manera, hasta aquí concluye mi participación. Recuerden que para mayor información sobre nuestros artículos, los invitamos a leer la revista Ceneval Investiga. Muchas gracias por su atención. En este momento, les cedo la palabra a la maestra. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Pues a mí me corresponde hablarles respecto al GEL Plus disciplinar del proyecto Egresa de licenciatura. El propósito de cualquier evaluación define su estructura, sus contenidos y sus usos y por lo tanto determina sus alcances y limitaciones. Por lo que cuando hablamos de los propósitos de evaluaciones del aprendizaje o también llamadas evaluaciones del logro educativo, estas se pueden clasificar en 2 grandes categorías. Las que diseña el docente con el propósito de calificar y retroalimentar a sus estudiantes en el contexto del salón de clase, conocidas actualmente como evaluaciones formativas, y las que, como el GEL Plus disciplinar, tienen como objetivo evaluar de manera objetiva, válida y confiable lo que los estudiantes han aprendido en un dominio escolar determinado, en este caso, licenciatura del nivel de educación superior mexicano, independientemente del contexto de educación formal en el que ha ocurrido su aprendizaje, llámese en una institución pública, en una institución privada, en una zona rural, en una zona urbana, etc. A este segundo tipo de evaluaciones se les conoce como estandarizadas. También son llamadas pruebas objetivas o pruebas a gran escala, que además de ser diseñadas para administrarse a grandes grupos de personas, entre otras características, son desarrolladas por grupos de especialistas. Se basan en la literatura científica con marcos de referencia teóricos y metodológicos muy robustos y se fundamentan en diversas teorías de la medición. Ahora bien, las pruebas estandarizadas pueden proporcionar 2 tipos de resultados. Los normativos, que se interpretan con relación a la ejecución de otros que también respondieron el examen, y los criteriales, que se interpretan con relación al estatus individual absoluto del sustentante respecto a un criterio o dominio evaluativo bien definido. Es decir, en la evaluación referida a normas, el foco no está puesto en conocer qué sabe o es capaz de hacer el sustentante, sino en conocer qué posición ocupa
comparándolo con el conjunto de los evaluados. Por el contrario, la evaluación referida a criterios compara el desempeño o resultado del evaluado con una definición clara y explícita de lo que se espera que conozca y sea capaz de hacer en un determinado dominio evaluativo. Es decir, no contrasta a los evaluados entre sí, sino que los compara en un estándar esperado. En resumen, el EGEL Plus disciplinar es un examen criterial porque fue diseñado para interpretar la puntuación de un estudiante comparándola con lo que se espera que aprenda como resultado de la enseñanza de un plan de estudios de una determinada licenciatura. La cantidad o tipo de contenidos que el sustentante maneja respecto a los objetivos curriculares o resultados de aprendizaje es lo que se denomina criterio. En tanto pruebas criteriales, hay dos temas fundamentales involucrados en el diseño y la construcción de los EGEL Plus disciplinares y que finalmente estos dos temas, ¿no?, dan la columna vertebral al resto de las características de los EGEL Plus disciplinares. En primera instancia tenemos que es necesario el análisis y la especificación del dominio educativo como el universo de medida desde el que se originarán las pruebas. Esto nos obliga necesariamente a alinear o a pegar ese constructo, ese universo de medida al currículum de las licenciaturas que evaluamos. El otro tema fundamental, pues, es el desarrollo de estándares. Ese estándar con el cual vamos a comparar lo que los sustentantes saben o son capaces de hacer en un determinado dominio evaluativo. Este desarrollo de estándares, o también llamado sistema de interpretación de puntuaciones, está dirigido a establecer justamente un juicio de valor acerca de la calidad del aprendizaje. Esto, a su vez, nos obliga a establecer esos estándares o niveles de desempeño como parte de este sistema de interpretación de puntuaciones y que para el caso de los EGEL Plus disciplinares han sido etiquetados como A1 satisfactorio, satisfactorio y sobresaliente, con sus respectivas descripciones de lo que el sustentante conoce y sabe hacer respecto a los conocimientos y las habilidades vinculadas a su formación profesional. ¿Por qué una evaluación criterial desde el currículum? Pues un investigador reconocido en materia de pruebas criteriales alineadas a currículum, Anthony Nitko, sostiene que la referencia a criterio solo tiene validez cuando se ha evaluado a un estudiante en todo el dominio de los resultados de aprendizaje curriculares o bien cuando se han seguido procedimientos especiales para obtener una muestra representativa de estos, por lo que la determinación de esos resultados de aprendizaje importantes es el núcleo del proceso de construcción del examen, de un examen como lo que es el EGEL Plus disciplinar. En este sentido, el diseño de los EGEL Plus disciplinares buscó alcanzar la coherencia entre el currículum planeado, el currículum aprendido y el currículum evaluado a partir de medidas técnicas y metodológicas que garantizaran una amplia representatividad y alineación curricular. Dentro de estas medidas técnicas y metodológicas destaca la participación colegiada de cientos de especialistas agrupados en diferentes comités académicos. Y por la otra, destaca una estrategia metodológica que llevamos a cabo para la delimitación del objeto de medida que se basa en 5 referentes de alineamiento curricular que fueron adaptados de modelos nacionales e internacionales. De manera sucinta, para que ustedes tengan la oportunidad de leer en qué consisten estos referentes de alineamiento curricular en la revista, pues les diré de manera enunciativa que son, el primero lo denominamos resultados de aprendizaje indispensables. Es decir, conocimientos y habilidades pertinentes
relevantes y universales que reflejan el perfil que un egresado tipo debe alcanzar al concluir su formación de licenciatura. El otro referente curricular es denominado concurrencia categórica de contenido. En otras palabras, este referente nos indica si esos resultados de aprendizaje traducidos en conocimientos y habilidades y que forman parte de la prueba incorporan los contenidos temáticos del programa de estudios de la disciplina. El tercer referente, profundidad del conocimiento, alude a la demanda o proceso cognitivo que el sustentante ha de evidenciar en los conocimientos y habilidades que forman parte de la prueba. Amplitud del conocimiento refiere a la cobertura de los resultados de aprendizaje indispensables de este programa de estudios en particular, a partir de los conocimientos y las habilidades que los representan y que fueron incorporados en la prueba. Y finalmente, balance de representación considera una distribución adecuada de estos conocimientos y habilidades que forman parte de la prueba entre los resultados de aprendizaje indispensables del perfil de egreso de licenciatura. Con esto concluyo. Los invitamos a leer el artículo en la revista Ceneval Investiga. Muchas gracias. Y me permito presentar a la licenciada Tania Lisbeth Jaramillo. Sí, muchas gracias, maestra Taide. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las particularidades del Exprese. Bueno, como sabemos, la importancia de la comunicación verbal radica en que resulta indispensable para la vida cotidiana. Esto es, desde la adaptación a las tecnologías de la información que usamos diariamente para enviar un mensaje a nuestros amigos, a nuestros familiares, para el uso de las redes sociales, para enviar un mail, pero no todos los discursos son iguales en nivel de complejidad de manera cognitiva, porque algunos están más apegados a la oralidad, tienen rasgos de la oralidad o son reproducciones de información, y hay otros que transforman el conocimiento para que podamos dar un mensaje determinado con un propósito determinado. En este sentido, el Exprese es un instrumento diseñado para evaluar la competencia que tiene una persona para comunicarse de manera escrita en español. ¿Qué significa esto? No solo es justo redactar un texto de manera improvisada, trayendo datos de la memoria, y tampoco es reproducción sola de información, sino que es el análisis y la reflexión, la transformación de esa información para comunicarse con un propósito determinado, pensando en un destinatario, y por eso se eligió para el Exprese evaluar esta habilidad a través de un texto argumentativo, que es el que más evidencias arroja, en el sentido del registro, esto es el tipo de lenguaje utilizado para el propósito, se toma en cuenta al destinatario, debe tener una progresión lógica de ideas, debe tener una organización, se busca además determinar si la persona es capaz de expresar de una manera lógica que abone a la coherencia y a la cohesión, estableciendo un tema o desarrollando un tema a lo largo de un escrito. Y finalmente, y no por eso menos importante, pues las cuestiones formales del lenguaje, en donde se encuentran la sintaxis, la puntuación, la ortografía. Y bueno, este examen está dirigido a personas con diferentes niveles de formación académica. Puede ser el bachillerato, la licenciatura o el posgrado, o personas en general que deseen conocer su nivel de competencia escrita en español. Este ensayo tiene una extensión de 400 a 420 palabras. Se escribe sobre un tema que se le ofrece al sustentante. Se le ofrecen 3 temas, de los cuales él va a elegir uno con el que se sienta más cómodo, en donde tendrá que desarrollar una postura, una perspectiva, una opinión, una tesis
sobre alguna problemática que se le presente. Son escenarios reales que no exigen conocimientos especializados, por lo tanto tendrá que echar mano de su conocimiento de mundo para contestar esta tarea de escritura. El Exprese, para tratar de abarcar todos los conocimientos o habilidades que les he comentado, que contiene un texto argumentativo, pues evalúa 6 criterios: la adecuación, la organización, la argumentación, la coherencia, la cohesión y las convenciones de la lengua, que a grandes rasgos ya les platiqué, que la adecuación será el registro que elija el sustentante para dar el mensaje, pensando en el destinatario y en el propósito. La organización tendrá que ver con el establecimiento correcto de ideas principales y secundarias, que van a ir hilándose de manera coherente y cohesionada a través de conectores discursivos y de secuencias, lógicas del pensamiento. La argumentación, que será la defensa de esa postura, sea persuadiendo, disuadiendo o reafirmando, refutando alguna postura con algún ejemplo, ¿no?, con algunos datos que traiga de su memoria, eso sí. Y las convenciones de la lengua, que son las cuestiones estructurales del lenguaje, que son la puntuación, las categorías gramaticales, etc. El Exprese se califica a partir de 2 expertos. Cada examen se le otorga a 2 expertos y solo si la puntuación tuviera discrepancias importantes entre ambos resultados, se le da a un tercer calificador para asegurar la objetividad de la calificación. Esta calificación además se da en la escala de notable, bueno, suficiente e insuficiente. Y cada una de estas categorías tiene una descripción general en donde se dirá por qué es notable. Es decir, alcanzó todos estos rasgos que se consideran los mínimos y los más importantes para decir que una persona tiene la habilidad para escribir en español. Lo mismo será para bueno, lo mismo para suficiente y lo mismo para insuficiente, de manera global y por cada uno de los 6 criterios evaluados. Es decir, hay mucha información que se otorga a partir de ello, porque las descripciones además son muy detalladas. Y son muy detalladas porque el instrumento es de respuesta construida o de respuesta abierta, como se le llaman. Es decir, que sí, en comparación a otras pruebas que se hacen de manera indirecta, aquí se hace la redacción de un texto de manera directamente. Entonces, esto es una situación que es muy similar a una situación real en un proceso de enseñanza-aprendizaje en aula, como cuando al fin de un curso te piden que redactes un texto, un ensayo sobre un libro o sobre un tema que te gustó de todo el curso o de uno que te asignan. En este caso se les asigna un tema y a partir de ese tema van a generar este texto que no necesita conocimientos especializados, sino que solo se evidencie que se sabe estructurar el pensamiento, dar argumentos, dar contraargumentos y dar conclusiones sobre una perspectiva. Además, pues por el nivel de detalle, se ofrecen, además de estas evidencias detalladas, recomendaciones de mejora para las cuestiones que llegan a fallar de pronto, esas áreas de oportunidad. Y esto es importante porque no todas las pruebas tienen este nivel de detalle para ofrecer este tipo de información. El examen, además, tiene otra cuestión que beneficia o que es cómoda, porque se está ofreciendo desde la modalidad examen desde casa, en la que el sustentante solo necesita su computadora personal, una laptop, y desde ahí se le instala un programa para asegurar la validez y la fiabilidad de la prueba, que es importante para el centro. Y eso es como a grandes rasgos en lo que consiste
el Exprese. Los invito a leer este artículo que está en el número 3 de la revista Ceneval Investiga, que se llama Examen de Expresión Escrita en Español, Evaluación de las habilidades para comunicarse de forma escrita. Y le dejo la palabra a la licenciada Ingrid García Pinzón. Muchas gracias. Gracias, licenciada Tania. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Muy buenos días. Yo les voy a platicar sobre este artículo que salió en la revista número 3 de la revista Ceneval Investiga, que tiene el nombre de Hacia un modelo único para la medición de habilidades socioemocionales en el Ceneval. La siguiente, por favor. Gracias. Actualmente, el objetivo importante de los cuestionarios de contexto está enfocado a cubrir necesidades de información propias del centro, de las instituciones usuarias, por supuesto, y las autoridades educativas. Se requiere emprender para lo cual cursos de acción enfatizando la necesidad de establecer bases teóricas sólidas y un modelo único de medición de habilidades socioemocionales. Esta información es muy importante para ayudar a la detección y solución de problemas y, por supuesto, apoyar a la toma de decisiones. La siguiente, por favor. En este sentido, en 2018, el Ceneval probó empíricamente el modelo teórico propuesto por Farrington y sus colaboradores en 2012. En este caso, el estudio se realizó con muestras de estudiantes mexicanos que son personas que solicitaban su ingreso al nivel superior, personas que solicitaban su ingreso a su educación media superior y también un conjunto de personas que solicitaban su ingreso a instituciones de nivel superior, pero a nivel posgrado. Esto hace referencia a los exámenes nacionales de ingreso, Exani 1, Exani 2 y Exani 3. Gracias. La que sigue, por favor. Este estudio en particular que se presenta en este número de la revista Ceneval Investiga se realizó con 1.228.782 sustentantes, de los cuales el 37% era de Exani 1, el 60.6% de Exani 2 y el 1.7% del Exani 3. En este sentido, se identificaron 3 niveles en cuanto a sus habilidades socioemocionales. Esto fue realizado con el método Dallenius-Hodge, el cual consiste básicamente en la formación de grupos lo más parecido posible entre ellos, es decir, con una varianza interior lo menor que se pueda y una varianza máxima entre cada uno de los grupos. En este sentido, si ustedes quieren revisar el artículo, a lo cual les invito, pueden checar este enlace en el cual estuvo basada esta metodología, que es una nota técnica del INEGI. Y bueno, ahí les dejamos el link, pero los invito cordialmente a que lo revisen en especial en el artículo. La siguiente diapositiva, por favor. En este caso, en el estudio, ustedes podrán ver que se construyeron 3 modelos. Un modelo de análisis factorial, un modelo de crédito parcial de Rasch y un modelo de regresión. En este caso pusimos como ejemplo 3 autos porque básicamente este estudio se trató de una competencia entre autos, por decirlo de alguna manera, y podrán revisar alguna información técnica también. En este caso, por ejemplo, para el análisis factorial se utilizaron métodos específicos para el tratamiento de información derivada de cuestionarios de contexto. Y se cuidó, por supuesto, que los índices de ajuste fueran adecuados para cada uno de los modelos. Por poner un ejemplo, para el caso de análisis factorial se utilizó el RMSA y el CFI. Para el caso del del modelo de crédito parcial se hizo referencia al outfit y el infit. Y finalmente, para el caso de la regresión lineal, se utilizó los valores de R cuadrada. Podrán consultar esta información con mayor detalle en el artículo. La que sigue, por favor. Una vez que se construyeron estos modelos y que se garantizó que los índices de ajuste eran adecuados, se procedió a construir un puntaje para cada uno de los modelos. Para el caso del análisis factorial, se construyó un puntaje factorial. Para el caso del modelo de crédito parcial de Rasch, se construyó un puntaje teta. Y para la regresión lineal, básicamente se realizó una suma directa de preguntas.
Los 3 modelos fueron sometidos a este método de Dallenius-Hoche y se generaron 3 grupos para cada uno de ellos. Un grupo A, B y C para cada caso, y posteriormente, ¿podemos pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Y posteriormente se hizo una comparación entre modelos. ¿Cómo es que se hizo esta comparación? En primer lugar, se consideró en una única muestra la población del Hexani 1, 2 y 3 que les acabo de hacer mención. Posteriormente, se replicó el estudio con una muestra de Hexani 1, con una muestra de Hexani 2 por separado y con una muestra de Hexani 3. Finalmente, se consideraron todos estos análisis nuevamente en una muestra del 1% de cada caso. Esto debido o para garantizar que la diferencia de las muestras no hiciera diferencia en cuanto a las inferencias que vamos a hacer de este estudio. Como les comentaba, pusimos los autos en esta presentación para hacerles evidente que de lo que se trató fue de la comparación de modelos y un poco como que los pusiéramos en una carrera de autos. ¿Cómo es que fue esta carrera en particular? La diferencia entre medias fue comparada de cada uno de estos modelos con respecto al desempeño académico en cada uno de los exámenes que correspondía. Además, se hizo una comparación por nivel socioeconómico. En este caso, no les voy a platicar sobre qué auto ganó la carrera. Los invito cordialmente a que lean el artículo y de esta manera se den cuenta. La que sigue, por favor. Finalmente, sí quisiera resaltar las recomendaciones generales que se dan como conclusiones en este artículo, que hace referencia a que con estos resultados proponemos construir un modelo único para la medición de habilidades socioemocionales a partir de cuestionarios de contexto que son aplicados en el centro. En este caso es relevante porque se consideraron distintas poblaciones. Este estudio fue la base para la generación de puntos de corte que permitieron la entrega de reportes individuales e institucionales con información válida y confiable. Además, es importante destacar que con esta metodología es muy fácil acceder a una interpretación de estos datos. Lo anterior nos permitió, por un lado, para el caso de las instituciones usuarias, apoyarlas en su toma de decisiones para sus programas de acompañamiento. Además, para el caso de los sustentantes, podemos proveerles información que apoye en su desarrollo personal, escolar y futuro desempeño laboral. Los invito cordialmente a revisar todos los detalles en este tercer número de la revista Ceneval Investiga. Muchísimas gracias. La que sigue, por favor. A continuación, el licenciado Edgar Andrade Muñoz les hará la siguiente presentación. Muchas gracias, Ingrid. Buen día a todos. Es un gusto estar con ustedes. Les platicaré brevemente sobre el contenido del artículo Reactivos de Innovación, el cual encontrarán ustedes en nuestra revista Ceneval Investiga. Para ello, nos planteamos unas sencillas preguntas. ¿Qué son los reactivos de innovación? ¿Su inclusión en las pruebas mejora la evaluación? ¿Qué se ha hecho en el Ceneval sobre el tema? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? ¿Qué son los reactivos de innovación? En tiempos recientes, el uso de la computadora se ha incrementado de forma exponencial y se ha convertido en una herramienta esencial en nuestro trabajo y en nuestra vida personal. La evaluación de conocimientos, destrezas y habilidades no ha sido la excepción, y hoy día vemos que la aplicación de las pruebas por computadora es algo común. Las capacidades de las computadoras, basadas en su software y hardware, nos permiten una mayor interacción entre el evaluador y el examinado, de tal forma que en las evaluaciones es posible incluir gráficos, animación, sonidos y permiten que los examinados expresen sus respuestas de otras maneras, como el seleccionar elementos, arrastrarlos o interactuar con sus respuestas. Bueno, ¿y a qué llamamos reactivos de innovación? Son aquellos que incorporan capacidades de las computadoras adicionales a las utilizadas en las pruebas escritas. También se les llama reactivos mejorados por la tecnología
o reactivos alternativos. Los reactivos de innovación mejoran la evaluación. El principal beneficio de los reactivos de innovación es que pueden mejorar la calidad de la misma evaluación. Desde hace décadas, los evaluadores son conscientes de las restricciones que tienen al utilizar pruebas impresas. Algunos aspectos son difíciles de evaluar y otros prácticamente son imposibles de explorar. En la medida en que se incorporan las capacidades de las computadoras en las pruebas, es posible ampliar el rango de aquellos aspectos susceptibles de evaluarse. Es decir, ampliamos nuestros límites. Así, con los reactivos de innovación podemos aumentar la cobertura de los constructos a medir. Medir procesos cognitivos importantes antes no medidos. Aumentar la fidelidad a situaciones reales. Ampliar las formas en que los examinados emiten sus respuestas. Incorporar procesos de calificación, entre otros. El potencial de los reactivos de innovación es bastante prometedor. Sin embargo, los beneficios que ofrecen no están garantizados y su implementación representa un desafío. Además, es necesario implementar un proceso en el diseño de pruebas que vaya desde el análisis de las necesidades del examen, seleccionar las innovaciones a incorporar, diseñar los prototipos, probar los reactivos iterativamente hasta producir las pruebas finales. El proceso puede ser muy demandante y requiere de muchos recursos que van desde el personal calificado, los tecnológicos y los monetarios. ¿Qué se ha hecho en el Ceneval? En un principio, se realizó una extensa investigación bibliográfica sobre el tema con la finalidad de detectar y orientarnos sobre, uno, los formatos más prometedores, el tipo de interacción deseada, las características de las computadoras a incorporar. Posteriormente, se realizó un análisis de las necesidades de los proyectos de evaluación y se valoraron los constructos susceptibles de evaluarse con los nuevos reactivos. Respecto al software y hardware, se implementaron nuevos sistemas informáticos para la administración y aplicación de las pruebas que garantizaran un uso seguro y confiable. Por otra parte, se establecieron lineamientos específicos para garantizar la calidad de las pruebas. En breve, el Ceneval incorporará reactivos de innovación en algunas de sus pruebas. ¿Y qué retos tenemos? Sin duda, hay retos en el diseño y uso de los reactivos de innovación. ¿Contamos con experiencia suficiente? Al respecto, los reactivos de innovación son relativamente recientes, por lo que en el mundo hay poca investigación y experiencia desde el punto de vista psicométrico. Por este motivo, es necesario ser cauteloso en su implementación y adoptar procesos que minimicen el riesgo de generar malos reactivos. ¿Cómo se deben analizar? En principio, es posible generar una infinidad de tipos de reactivos conjugando las capacidades de las computadoras con los constructos que pretendemos evaluar. Por esto, el espectro de análisis posibles también se amplía enormemente. Además de analizar los patrones de respuesta, es posible monitorear las acciones de los individuos en su proceso de resolución, es decir, los pasos intermedios. Las nuevas pruebas deben tener solamente este tipo de reactivos. Producir reactivos de innovación es una tarea mucho más demandante que producir reactivos tradicionales. Además, a los examinados les lleva más tiempo su solución. Al respecto, es necesario hacer un balance entre incluir reactivos tradicionales, dadas sus virtudes que se han demostrado a través de muchos años, e incluir los nuevos reactivos de innovación, los cuales prometen más, pero también necesitan mayores esfuerzos y recursos. El objetivo de cada prueba deberá guiar el balance. ¿Hay efectos secundarios adversos al usar nuevas tecnologías? Cualquier propuesta de mejora también puede causar efectos adversos. En las pruebas PISA de 2015, por ejemplo, se tuvieron que excluir reactivos al finalizar porque presentaban inconsistencias en su comportamiento. Esto es una evidencia de que, pese a haber pasado
todos los tramos de control anteriores, pues se siguen persistiendo los problemas. Ahora, ¿cómo prever el efecto que tendrá la inclusión de nuevas formas de interacción? Necesariamente se tiene que experimentar. Bueno, eso sería en cuanto a los reactivos de investigación. Los invito a leer el artículo en la revista Ceneval Investiga. Muchas gracias. Le cedo la palabra al maestro Ricardo Huicochea. Muy amable a todos nuestros panelistas. Gracias por habernos apoyado con la exposición de los contenidos de la revista el día de hoy. Les quiero comentar a todos ustedes que en este momento, si ustedes hacen uso de su herramienta, pueden descargar la revista. Tenemos una sección denominada documentos. Allí pueden ustedes encontrar el PDF de nuestro número 3 para que puedan hacer la descarga. Si desean, por alguna razón, hacer la descarga en otro momento, también pueden acceder a nuestro sitio web. En el carrusel de notificaciones podrán ver ustedes un banner que los lleva al PDF de la revista. Esperamos que de esta manera ustedes puedan tener acceso a este material y desde luego compartirlo con otros compañeros suyos. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Para que nuestros panelistas puedan acompañarnos, les pediría que abran cámara y micrófono, de manera que les hagamos las preguntas que están llegando por parte de la audiencia. Les recuerdo, ustedes pueden abrir también la sección preguntas en el panel que tienen para que nos hagan los planteamientos que presentaremos a nuestros panelistas. También les quiero indicar, si por alguna razón, por el tiempo que tenemos, no logramos transmitir todas las preguntas en este momento, las compartiremos posteriormente a los compañeros para que ellos, en el transcurso de los próximos días, puedan generar las preguntas y las respuestas, y se las enviaríamos vía correo electrónico. La primera pregunta que tengo es para la licenciada Ingrid García. Nos preguntan respecto al material que nos ha presentado y los cuestionarios de contexto. ¿En qué beneficia este estudio que se ha presentado a las instituciones que apliquen los exámenes del Ceneval? Muchas gracias, maestro Ricardo. Muchísimas gracias por esta pregunta que es muy relevante. Quisiera destacar que por medio de esta metodología que se siguió y por medio de este estudio, fue como fuimos capaces de generar 3 niveles de desarrollo para cada una de las 5 habilidades socioemocionales que serán entregados estos resultados se les entregará tanto a instituciones usuarias como a los sustentantes sus resultados con respecto a estas 5 habilidades socioemocionales. Y bueno, en el caso de las instituciones usuarias es información de muchísima utilidad que puede servir como base para su toma de decisiones, sobre todo en sus programas de acompañamiento a sus estudiantes, que en este caso estamos hablando del Exani, son estudiantes que van a ingresar. Y en el caso de los sustentantes en particular, pues se sabe que estas habilidades son muy relevantes para el desarrollo personal en general, pero también para su desempeño académico y, por supuesto, su futuro desempeño laboral. En ese sentido, por eso es importante el estudio, porque permitió dar acceso como a esta información de manera más accesible, sin perder la calidad técnica. Muchísimas gracias. Igualmente, maestra Ingrid, le queremos comentar, tenemos una pregunta que tiene mucho que ver con lo que nos ha platicado, y para no perder el hilo de la conversación. Las agrupaciones que se han presentado no quedaron muy claras. Si nos pudiera explicar un poco más al respecto, por favor. Ok, supongo que se refieren a las agrupaciones que yo hice referencia en la presentación con respecto a los grupos A, B y C. En ese sentido, por supuesto que les invito nuevamente a leer el artículo, seguramente con su lectura se disipará esta duda, pero bueno, en este caso lo que sí les puedo adelantar es que normalmente cuando queremos construir grupos de desarrollo, ¿eso qué quiere decir? Que queremos asignar o estar seguros que ciertas personas tienen mayor, voy a llamarle cantidad de habilidades socioemocionales que otras. Por poner un ejemplo, imaginemos que yo no he desarrollado adecuadamente mis habilidades socioemocionales. Entonces, como que el objetivo de estos grupos es que a mí me coloquen en el grupo C para que las instituciones usuarias o yo misma ponga atención en estas habilidades donde tengo el nivel C para poderlas desarrollar de mejor manera y que eso contribuya a mi bienestar.
Suponiendo que he desarrollado adecuadamente estas habilidades socioemocionales, eso significaría que yo me encontraría en el grupo A. Y entonces, si bien es cierto, eso no quiere decir que voy a abandonar mi formación con respecto a estas habilidades, pues lo que sí quiere decir es que quizá no necesite tanto apoyo como alguien que esté en el nivel C. Por eso es importante establecer estos niveles de desarrollo. Sin embargo, esto no se puede hacer como, pues, cortemos en 3 a la población y ya. Se tiene que ser muy cuidadoso para poder dar información que sea confiable y válida en este sentido. De eso trata el estudio particularmente. De acuerdo, muchas gracias, licenciada Ingrid García. La siguiente pregunta es para la licenciada Rosario Cruz. Nos preguntan si hasta ahora, a partir de lo que nos ha platicado del examen Domina-Bach, ¿cuál ha sido la respuesta de las instituciones ante este nuevo instrumento? Gracias. Pues las instituciones están interesadas. Es un proyecto nuevo, como les comentaba, tiene el antecedente en el Domina Competencias Disciplinares y este instrumento también estaba alineado al currículum, sin embargo, era un examen modular, en el sentido de que tenían 4 sesiones y las 2 primeras de ellas podrían ser, eran obligatorias y el resto era optativo. En ese sentido, como se prestaba a que fuera seleccionado según los intereses de las instituciones usuarias, si no cumplían con con las 4 sesiones de este cuadernillo, pues no se evaluaba de forma general lo que era la formación de educación media superior. Entonces, la respuesta de las instituciones ha sido el interés de evaluar completamente los componentes de formación que permean la educación de los estudiantes de bachillerato. Gracias. Gracias a usted, licenciada, por favor. La siguiente pregunta va para la maestra Laura Taide. ¿El EGEL Plus se aplica a todos los egresados de las instituciones usuarias o es optativo? Se aplica desde luego es optativo, siempre será optativo y es una decisión institucional. Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta. Es optativo, no necesariamente se aplica a todas las instituciones usuarias. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los beneficios de presentar un EGEL Plus? Bueno, pues como lo he dicho, ¿no? Entre las características fundamentales de los EGEL Plus es que permiten evaluar de manera válida, confiable, los resultados de aprendizaje de lo que es un trayecto formativo. Creo que es de gran valía, ¿no? Contar justamente con esos resultados. Es como sacar una fotografía al final de un proceso formativo. Creo que la mayor ventaja es que tanto las instituciones como los sustentantes, como lo comenté en mi exposición, podrán saber con exactitud qué es lo que los estudiantes o sustentantes conocen y saben hacer de todo ese constructo, ¿no? Llamado currículo, y a partir de esta muestra representativa que es el examen. Entonces, desde luego que esto brinda información muy importante y de mucha riqueza para que las instituciones puedan tomar decisiones orientadas, por ejemplo, a mejorar sus programas educativos o sus programas de formación docente y en suma lo que son los procesos de enseñanza, así como también para los sustentantes les brinda la posibilidad de detectar cuáles son esas áreas de oportunidad en donde deben fortalecer su formación profesional. Muchas gracias, maestra Taide. La siguiente pregunta es para la licenciada Tania Jaramillo. Durante esta serie de seminarios hemos platicado mucho sobre el área de transversales de lenguaje y comunicación que forma parte de los EGEL y también se ha platicado sobre las áreas correspondientes en los exámenes de ingreso a la educación media superior y posgrado. Hoy hemos visto, a partir de lo que nos ha platicado usted, el examen Exprese. ¿Qué diferencia hay entre este examen y en los transversales de lenguaje y comunicación?
Ya, sí, buenos días, sí, es muy pertinente la pregunta porque, pues sí, siempre nos preguntan más, o sea, es una inquietud recurrente. Bueno, la diferencia entre estas pruebas radica en que, por un lado, la prueba de lenguaje y comunicación, que forma parte de los EGEL, evalúa de forma integral el proceso que se conoce como la lectoescritura. Por un lado, cuenta con reactivos de opción múltiple que cubren el área de comprensión lectora y tiene otra área con la que se evalúa la redacción indirecta. Como su nombre lo dice, pues se evalúa, o sea, no se escribe directamente un texto, sino que se les presentan fragmentos de textos en donde el sustentante ubica, identifica cuáles son los que están estructurados correctamente, los que tienen el sentido correcto, los que tienen el vocabulario adecuado para un cierto propósito en el que se le ofrece el contexto, en donde tiene que, para que pueda ceñirse a eso, digamos. El Exprese, por su parte, solo evalúa la redacción, pero lo hace de forma directa, ¿no? El estudiante, pues, escribe un texto con el cual comunica una postura que se hace comúnmente al final de los, como se hace comúnmente al final de los cursos escolarizados, como les platicaba en la exposición. Entonces, la diferencia, en términos generales, sería que una es una prueba integral de lectoescritura y no ofrece tanto detalle de la redacción como la ofrece el Exprese, que solo es sobre redacción. De acuerdo, licenciada, muchísimas gracias por la respuesta. Para el licenciado Edgar Andrade, nos ha comentado usted sobre los nuevos exámenes y los reactivos que incluirán algunos de los nuevos exámenes, los reactivos de innovación. Y esto genera la siguiente pregunta. ¿Las pruebas tradicionales, lápiz y papel, son menos válidas y confiables que las elaboradas con reactivos de innovación? Ya, bueno, depende. Si los reactivos de innovación que se pretende incluir en las pruebas son de alta calidad, pues hay las inferencias que se puedan desprender a partir de resultados serán más válidos. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que planteamos una pregunta que se acerca más en cómo se aplican ciertos conocimientos en la vida real. Y digamos que, y ese es nuestro objetivo de que pretendemos saber. Y simplemente por ese hecho, nuestras inferencias que hagamos van a ser más válidas en ese respecto. Ahora, en cuanto a la confiabilidad, pues sabemos ya desde hace mucho tiempo que elaborar, integrar pruebas con reactivos de opción múltiple, simplemente con el diseño nosotros podemos diseñar una prueba altamente confiable. Entonces, digamos, está como un balance entre incluir, digamos, a futuro cuántos reactivos vamos a incluir de esos reactivos de innovación y cuántos de los tradicionales. Ambas vertientes tienen sus propias virtudes y dependerá del objetivo de la prueba cuántos de ellos obtengamos en cada uno de ellos. Una de las características que tienen de los reactivos de opción múltiple es que son muy eficientes. Con relativamente pocos reactivos puedo obtener una precisión alta. Entonces, este es un elemento valioso. Imaginemos una prueba de, digamos, como el EGEL, en donde tenemos que medir con mucha precisión qué es lo que sabe y puede demostrar el evaluado. Entonces, obviamente hay muchas de las preguntas que tendrán que ser de opción múltiple porque con ellos logramos una gran precisión. Claro, también se incluirán reactivos de innovación que abarcan, pueden ampliar el constructo que estamos midiendo. De acuerdo, licenciado, muchas gracias por la pregunta, por la respuesta, perdón. El tiempo se nos ha ido muy rápido, solo nos queda espacio para una pregunta. Me voy a permitir plantearla a la maestra Taide, porque se ha hecho con cierta frecuencia.
Los resultados obtenidos por los sustentantes en la evaluación del examen Express también son considerados para que las instituciones usuarias participen en los programas de reconocimiento del Ceneval, es decir, el padrón de programas de alto rendimiento y el premio Ceneval al desempeño de excelencia. La pregunta es para mí, ¿verdad, maestro? Sí, maestra Taide, por favor. Sí, no, para la consideración del premio Ceneval y el padrón EGEL están únicamente contemplados los EGEL Plus. Los EGEL Plus consisten, tienen dos secciones, dos constructos, ¿no? Que si bien son independientes porque son constructos distintos, uno es el EGEL Plus, su sección disciplinar, y el otro es el EGEL Plus, su sección transversal de lenguaje y comunicación. Si bien son dos constructos, conforman un instrumento que es el EGEL Plus, ¿no? Y únicamente para consideración del padrón y del premio Ceneval, pues únicamente se consideran los resultados de este examen en sus dos secciones. De acuerdo. Bueno, nos ha dado la hora de transmisión. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Recuerden que tienen la oportunidad de descargar el número del Ceneval Investiga desde este momento en esta página, o si gustan dirigirse a nuestra página web, también ahí está la liga para que ustedes puedan descargar el número. Les agradecemos su asistencia, a nuestros panelistas por las respuestas y su interés. Muchas gracias. Tenemos todavía algunos seminarios para lo que resta del año. Son básicamente de examen 3 y del examen justamente el Dominavax, del que se ha hablado el día de hoy. Les agradecemos su asistencia. Esperamos verlos muy pronto. Cuídense mucho, y la transmisión del día de hoy, por si ustedes desean recuperar los contenidos que se han platicado, estará disponible a partir del día de mañana en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los seminarios web que se han grabado, y también estará disponible el de mañana. Que tengan muy buen día. Buenos días. Hasta pronto.